empezar, porque la pequeña frase que les mandé de Ángel Fareta, que bueno, yo lo tengo en Facebook, tengo emociones encontradas con Fareta, se los comento, los digo ya, porque si bien creo que es un genio, realmente, creo que tiene una teoría del cine personal, propia, por otro lado me parece un señor muy reaccionario, no solamente extremadamente católico, que eso no sería el problema, sino que es extremadamente reaccionario con el cine, podemos decir, experimental moderno. Él tiene ese problema. Yo puedo entender más o menos de dónde viene. Bueno, primero que tiene como 70 años, o sea que uno ya a los 70 años por ahí ya no anda con metáforas. O sea, te tiene que mandar a la mierda, te manda a la mierda, se acabó el tema. Que es lo que le pasa a este señor. Pero por otro lado, él fue al mismo colegio que fui yo, con 30 años de diferencia, pero fue al mismo colegio que fui yo, primario y primer año de la secundaria, que es un colegio es un colegio que se llama el Colegio Calasanz, acá en Caballito, que es un colegio directamente filonazi, lo digo ya, o sea, nada, gente del horror, y él fue, imagínense, años 60, 70, imagínense, colegio de esculapios, o sea, los sacerdotes el único voto que hacen es el de castidad. Imagínense lo que debe ser entonces, y el resto, lo que sea. Entonces tiene como una muy buena formación, digamos, en simbología y clásico, pero bueno, nada, es una persona un poco reaccionaria. Lo que yo les mandé, ¿lo llegaron a leer o no? El textito, un poquito, era muy cortito, o no lo pudieron leer, ¿no? Entonces, si quieren, podemos tomarnos un ratito para leerlo, porque creo que vale la pena leerlo, porque él plantea algo que es bastante común, digamos, que un poco tiene que ver con el curso que nosotros hacemos, porque justamente el cine que estamos viendo nosotros sería, entre comillas, despreciado por Fareta por la siguiente razón, que es un tema que vamos a seguir trabajando. Yo estuve leyendo lo más que puedo, intentando pensar lo más que puedo. La diferencia, digamos, si hay alguien que tenga la respuesta puede darla, no hay ningún problema. La diferencia entre alegoría y símbolo. Eso sería la diferencia. Fareta, que como yo les digo, es un autor tradicionalista, o sea, cree en la tradición, es, digamos, fan o, digamos, es un devoto del símbolo. Él piensa que el símbolo es el elemento. Ahí te paso, Gladys, espérame porque ahora, después te paso. Después. Dale, dale. Entonces, porque aparte te tengo que pasar los textos que les mandé, todo. Entonces, él cree que en el símbolo, digamos, está la tradición, en principio diríamos cultural de Occidente, que por definición una tradición no se puede perder, entonces él ve que ahí anida como la lógica del pensar y el poetizar. Él no separa, digamos, razón de creación, es como que está unido. Pero, digamos, por eso, por ejemplo, Fareta desprecia a Kubrick, lo desprecia a Tarkovsky, porque piensa que son autores de la alegoría. La diferencia entre símbolo y alegoría realmente es compleja. Yo no lo tengo tan claro. De hecho, leí algunos autores, entre ellos Fareta, pero no es claro. ¿Por qué? Porque es muy sinuosa la diferencia. En el texto que él posteó, cuando lo vi dije, bueno, se lo voy a pasar a los chicos porque me parece que puede servir. ¿Quieren que se lo lea? ¿Están para que les lea un poquito? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, se los leo. Ahí voy. Ya arranca hinchada las pelotas, porque dice, a ver, coma, una vez más, para no solo declarar, sino para dejar una forma, manera o técnica expresiva atrás. Ahora dice cuáles son: mímesis, melodía, rima, métrica, primer plano, plano secuencia. Se debe demostrar previamente que pueden hacerse tales cosas anteriores. ¿Hasta acá se entendió? Entonces él dice que para que una expresión artística, ya esto se los digo yo, busque la vanguardia tiene que demostrar que puede hacer el canon. Eso sería lo que nos está diciendo.
Dice, no hay tanta separación como se nos intenta hacer creer entre ciencias humanas o del espíritu y las ciencias físico-matemáticas. Si se sostiene que los síntomas de la gripe, la temperatura corporal, el triángulo de Tales o la tabla del 2 están para ser superadas, esperamos sus pruebas concretas, no vanos trenos y alaridos transgresivos entre comillas. Se pregunta él, ¿no hay relato, metáfora, rima, métrica, melodía, armonía, plano, simetría, mímesis y demás? Bien, si se quiere refutar lo anterior, se debe ser capaz de hacerlo previamente, esto es, entenderlo. Si no, se es un niño grande, un inmaduro caprichoso y por lo tanto ignorante, acá, que rompe los juguetes ajenos o se le o se le limpian los zapatos en las cortinas de un hotel de lujo, al que ha entrado por una noche y de contrabando. También puede echarle la culpa de su incapacidad al FMI o al cambio climático. Bueno, estaba enojado Fareta cuando escribió esto. Bien, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de lo que dice? Dale, dale. Lo primero que se me ocurre es de ninguna manera yo consideraría el cine como una ciencia o lo homologaría a una ciencia. Por supuesto que Eh, no. Claro que no. entonces todo lo que dice se cae porque, digamos, estamos La hablando no, de claro, arte. claro. Bien. ¿Qué más? Dale, Roberto. Perfecto. Iba a decir eso, sí. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, yo lo que creo que por ahí con la arquitectura, mira, si, yo no sabía que eras arquitecto. En el texto que yo mandé de Jameson, de Freddy Jameson, léetelo porque el primer capítulo, que es el que tienen que leer, habla sobre todo de arquitectura posmoderna. Quizás es un tema que ya sabes, pero está buena la lectura que él tiene. Claro, en principio parecería extraño. Primero, juzgar, digamos, juzgar como que un artista para hacer algo tiene que dar pruebas de su trabajo. Es medio extraño, realmente es extraño. Es como una... Hola, Marista, ¿cómo andás? Hola. Por otro lado también, y esto un poco como para todos, a mí me parece que uno, aunque no lo sepa, tiene como una especie de canon interno de lo que considera que es una buena película. Hablo de cine, ¿no? Pero también puedes hablar de música, pintura, de lo que es una buena película, o mejor dicho, de lo que es una película y de lo que no es una película, o de lo que no es una buena película. Entonces, a mí me parecería que eso estaría bueno en principio golpearlo. Esto se los digo porque es muy común, por ejemplo, en los estudiantes, ahora no sé, pero por lo menos cuando yo estudiaba cine, sí, que el cine de Hollywood es malo, porque es industria cultural, como lo que vimos en la primera clase, y el cine europeo o de regiones periféricas, puede ser el cine argentino también, en el anida, digamos, tiene más valor de exhibición político que valor cultural estético, ¿no? Entonces, a mí me parece que estaría bueno, dentro de lo que uno pueda, es hacer caer, insisto, dentro de lo que uno pueda, porque no es fácil, pero hacer caer todas las categorías que uno tiene preconcebidas que cree que están bien de esa manera. Porque que uno crea el enunciado A o el enunciado B es una cuestión puramente contingente y puramente es como diría Lacan, voy a nombrar a Lacan mal, quizás, voy a parafrasear, es un hecho de dicho, o sea, es algo que esto se dijo, pero no es que es naturalmente es así, digamos. Entonces, a mí me parece que es bueno pensarlo así, porque uno puede disfrutar de una manera, digamos,
intelectualmente activa una comedia como el dramón de Nomadland. Exactamente, es un preconcepto, pero a ver, todos tenemos preconceptos, porque es imposible, digamos, vivir directamente sin el juicio. Es imposible, no. O sea, por supuesto que esto está muy visitado, si hay categorías previas, si la categoría construye el objeto, si el objeto es previo, no me voy a meter en eso porque es un tema inabordable hasta para la filosofía, digamos. Pero sí estaría bueno que cada vez que veamos un film no tengamos estas características. Fíjense que todo lo que él nombra, yo justamente acá me anoté para hacer como una lectura, eh, y revisando, este libro se llama Cine y Experiencia, que se los recomiendo un montón, ahí va, que es de una autora ¿Podés anotarlo americana. después, Juan? ¿Se Sí, puede anotar sí, ahí? sí, sí. Ahora, después si no, mando una foto al grupo. Que hace como una síntesis. Yo no soy muy, digamos, afecto a libros que comentan autores, porque hay autores que mejor que no los comente nadie porque es medio tremendo. Pero este libro es una buena síntesis de tres autores, digamos, de teoría crítica. Uno de ellos es Walter Benjamin, que ya les mandé los textos, otro es Krakauer y el otro es Adorno, que es el más difícil. Bueno, Krakauer tiene un libro muy conocido que se da en artes combinadas, etcétera, que se llama Historia psicológica del cine alemán de Caligari a Hitler. Bueno, y lo que él dice, porque Fareta de dónde parte, parte de una lógica aideológica. Él cree que no tiene ideología, él cree que la ideología la tiene el cine ruso, pero no el cine americano. Esto es un poco la historia de toda la vida. Por ejemplo, ¿sí? No voy a entrar en discusiones políticas, pero Milley, supónganse que es como el paradigma de lo más berreta de todo, él cree que no tiene ideología, cree que la ideología es de los otros, que son comunistas, no sé qué flashea que son. Bueno, él cree que no, pero cuando uno más cree que está fuera de la ideología, más adentro está. Entonces, Krakauer tiene una frase que me parece interesante esperen que se las busco, que dice así. Escuchen lo que dice Krakauer en 1930, 20 y pico, supónganse. Dice, esto comenta la autora que dice él. Fíjense, dice, la preferencia de Krakauer por películas que a su juicio exageran la irrealidad de la realidad contemporánea puede y en última instancia habrá de ser superada de que aún es posible concebir una vida distinta, la verdadera realidad ausente e inaccesible de momento, si se trasciende el actual estado de cosas. Vuelvo a repetir porque leí espantosamente. La preferencia de Krakauer por películas que a su juicio exageran la irrealidad de la realidad contemporánea, o sea, ¿por qué a Krakauer no le gusta el realismo en el cine? Eso está diciendo. ¿Por qué no le gusta una película que reproduzca la realidad? Ahora les voy a contar con quién va a discutir, porque acá tengo otro libro como para leerles. Bueno. Y él lo que dice es que esto tiene su causa en el supuesto histórico-filosófico de que la modernidad puede y en última instancia habrá de ser superada. Entonces, ¿qué significa esto? Que para nosotros una película sea mejor cuanto más se parece a la realidad es una captura ideológica burguesa de la modernidad. Entonces, como él quiere destruir todos los preceptos de la modernidad, uno de los que tiene que destruir es fundamentalmente la petición de realidad. Por eso le pide irrealidad a las películas. Cosa que, por ejemplo, Fareta no estaría de acuerdo, por ejemplo. Él cree que para que algo sea bueno tiene que respetar el canon. Pero ahora, el canon no es claro, para Fareta, que es católico, y para Lacan también, primero fue el verbo. Bueno, y ese verbo, ¿quién lo dijo? Y no sé quién lo dijo, pero se toma como algo dicho, como algo del paraíso inmodificable. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es eh, que nosotros consideremos que una película es mejor porque más, digamos, captura la realidad. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, esto viene de que
el comienzo se toma como un dogma, exactamente, porque el comienzo del cine, el cine no se sabía bien qué era, entonces los autores, los críticos decían, bueno, si en el cine anida la fotografía, y la fotografía, que es el invento de la modernidad, si la fotografía lo que hace es, o su ventaja es capturar la realidad, pues entonces el cine, que encima suma un cuarto movimiento, que es cuál, que se suma una cuarta instancia psíquica, que es el movimiento. Esperen que se me disparó, no sé bien, no sé por qué se me, bueno, en fin, ahí va, ahí estamos. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿A quién ¿No? va dirigido el texto de ¿El de Fareta? Fareta? Sí. Perfecta, está muy bien esa pregunta. Bueno, claro, lo que pasa es que él debe tener gente que se dedica al cine en la actualidad, porque él es una persona bastante conocida. Él es muy amigo, y creo que es su alumno, de Sebastián De Caro. ¿Le suena? Es un gordito que, bueno, y digo que es su alumno porque hará unos meses vi como un programa que hacía él, y cuando aparece Tiburón, dice, este es Tiburón, aquí estamos en la autoconciencia. Autoconciencia es un concepto de Fareta, por ejemplo. Fareta sostiene que en cierto momento del cine, el cine es autoconsciente de sí mismo, porque sabe dos cosas, sabe qué sabe y sabe qué, con acento, sabe. Entonces, por ejemplo, El Ciudadano Kane es una película de autoconciencia, es una película que ya tiene la historia del cine adentro, cosa que las películas anteriores no, y para Fareta, El Ciudadano Kane es una película que se anticipa, porque piensen que de que se inventa el cine en 1940 pasan casi 40 años menos, porque supónganse que el cine se inventa en 1920, el cine como tal son 20 años, es muy poco para un arte. Ustedes piensen que en 100 años el cine pasó de Metrópolis, la de Fritz Lang, que no sé si la vieron, que es un embole, pero véanla porque está buena, de Metrópolis a Matrix. O sea, la ciencia ficción avanzó a ese nivel. En realidad lo que avanzó fueron los adelantos técnicos, digamos. Pero bueno, es muy rápido. Ustedes piensen en la pintura, 100 años no es tanto. Qué sé yo, la pintura medieval, ¿cuántos siglos pasaron para de una forma a la otra? Un montón. Entonces, bueno. Bien, hasta acá alguna pregunta. Bueno, pará. ¿Con quién discute? Bueno, él discute para mí con directores contemporáneos que quieren negar la tradición simbólica y canónica del cine clásico, que es lo que tenemos que ver nosotros, que es el cine clásico. Quiere discutir con esa idea, o sea, quiere discutir con ellos diciéndole, si ustedes quieren superar una película que le gusta mucho a él, La Diligencia de John Ford, tienen que demostrar que pueden hacerla, o que pueden hacer una película así, digamos, y después pueden hacer otra cosa. Eso sería lo que nos está diciendo. Para mí, sinceramente, es bastante absurdo pensar así, porque eso sería pensar que, por ejemplo, Rimbaud, el de Una temporada en el infierno, antes de escribir Una temporada en el infierno, escribía Mi mamá me no sé qué, no, digamos, hay como un impulso, te quiero decir, no, digo, y aparte hay otra cosa más que evidentemente Fareta no leyó Serge Danet, o no le interesa, que es un autor que vamos a ver, que Serge Danet sostiene lo siguiente. Él dice que el cine clásico en la contemporaneidad solo puede ser experimentado como nostalgia, que es algo que ya estuvimos viendo, el cine de la nostalgia, porque no sabemos hacerlo. Porque de hecho, hoy por hoy, una película hecha en un estudio nos parece extraña. Yo el otro día vi, creo que se los conté en el grupo, o sea, si en el grupo de ustedes o en otro, que vi Brasil, de Terry Gilliam, que si no la vieron, véanla, pues es una gran película. Sí, excelente. Es excelente. Yo ya la había visto cuando era más chico, no me acordaba nada, no entendía nada, y ahora la volví a ver. Bueno, y es una película que está todo hecha en estudio, porque claramente ya en los 80 el cine contemporáneo posmoderno empieza a trabajar con cierta artificialidad de la imagen. Una es Brasil, otra es, por ejemplo, Golpe al Corazón de Francis Ford Coppola, que es una película que sucede en Las Vegas, que no hay ciudad más artificial que Las Vegas, o sea, es la ciudad más artificial, bueno, y ahí se construye un estudio, o sea que es doblemente artificial. Entonces, porque ustedes piensen que esa artificialidad surge como síntesis dialéctica o contradicción dialéctica del cine moderno, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial,
que es, por ejemplo, el neorrealismo italiano. Entonces, ahí lo que tenemos es una vuelta, de alguna manera, al cine clásico, digamos. Porque el cine clásico, que es el cine de Cecil B. DeMille, no sé, La Malvada, de Bette Davis, no sé, un tranvía llamado Deseo, esas películas que son en estudio, pero claramente son en estudio. O sea, y eso tiene una intención, porque la percepción no es la misma. Digo, no es la misma. Vean, ¿vieron Perdidos en la Noche? Seguro que sí. Cowboy Midnight, con John Boyd, y bueno, es una de las primeras películas donde los estudios de Hollywood, que se resistían a eso, 1969, sacan las cámaras a la calle. Es una película también de horizontalidad total, o sea, de Perdidos en la Noche a Nomadland. En realidad lo que pasó fue tiempo, porque la lógica es la misma. Fíjense que si bien tiene una apuesta mucho más clásica, porque es del 69, nos habla también de la decadencia norteamericana vía el cine. Si no, vuélvanla a ver y se van a dar cuenta cómo empieza. ¿Se acuerdan cómo empieza esa película? No, cómo empieza. Alegoría total, ¿no? No, cómo empieza, la vi hace mucho. Sí, todo. Bueno, yo me la acuerdo porque justo la estudié en un curso que hice. Arranca con una pantalla en blanco, la cámara tira para atrás, era acá hay gente de mi edad más grande, así que se van a acordar. Autocine, ¿se acuerdan del autocine? No sé dónde quedaba, yo era muy chico y me escondía para no pagar, mis padres son unos miserables, bueno, no importa eso, pero bueno, autocine. Bueno, en General Paz quedaba, ¿te acordás? En General Paz, ¿Cómo? En General Paz, Debía ser por ahí, debía ser por ahí. Ahora hay... No, qué bueno, qué bueno. Mirá, claro, nunca les pregunté nada, pero claro, era como, igual yo siempre como que me dormía medio, pero bueno. Entonces, autocine, tira para atrás la cámara y se ve un autocine vacío con unos, ¿cómo se llama? Con unos caballitos vacíos, así, girando así. Entonces, y después vemos al protagonista vestido de cowboy, que para nosotros no, pero para los americanos un cowboy era como la representación del trabajador, del luchador, del que hizo la gran nación que es Estados Unidos, pero en decadencia, porque se va a convertir en chapero, en taxiboy. Entonces, todo ese pasaje lo muestra el comienzo de la película. Entonces, eso es una alegoría, por ejemplo, no es simbólico. Entonces, esa película claramente corresponde a la lógica del cine moderno, no es cine clásico. Uno dice, pero es un clásico, sí, pero no es cine clásico, o sea, no es, la periodización no lo tomaría como cine clásico. ¿Por qué? Porque saca la cámara a la calle. Ustedes cuando vean cámara en la calle, digamos, no sé, ahora no tanto, pero cámara en la calle es cine moderno, digamos. ¿Por qué? Porque el cine se concibió para ser manejado por los estudios que son MGM, Warner, Paramount, Universal, esos estudios. O sea, ese es el origen del cine. Después el cine entra en crisis, después vamos a ver por qué, la imagen también, y saca las cámaras a la calle. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque nos desviamos un poco. Pero bueno, para concluir, lo de Faretta, a mí me parece que él sabe un montón, me parece que es un tipo muy, muy inteligente, muy erudito, pero digo, no nos dejemos traicionar, y hasta yo lo voy a decir así, por nuestra edad. ¿Cuándo podrías pasarnos, por favor? ¿Qué película, Hernán? ¿De qué estás hablando, Juan? Perdidos en la Noche. Cowboy Midnight se llama. Que no nos dejemos, que seamos un poco más inteligentes, Pierre, porque él es muy inteligente, pero que no nos dejemos engañar por nuestra edad y no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor, que los chicos de ahora son X cosa y que el cine de ahora es X cosa. Porque el mundo siempre fue medio lo mismo. Más, menos, fue siempre lo mismo. Entonces, esas ideas reaccionarias no me parece que estén buenas, digamos. Y a veces uno las tiene, uno ve una película que no se ajusta al canon, que tiene uno y dice esto es malo. No, hay que ver, digamos, porque los grandes saltos, por ejemplo, los grandes saltos de la elipsis o el salto que pega Tarantino a principios de los 90, Tarantino nunca filmó una película clásica y después hizo Pulp Fiction. Hizo Pulp Fiction. O David Lynch nunca filmó una película, o sea, hizo una película pero como segunda película clásica como El Hombre Elefante, pero antes de eso
hizo, que no sé si la vieron, Cabeza Borradora, que es un disparate, véanla porque es un disparate, es su primer película porque él es un artista plástico. Entonces, nada, hizo cine desde las artes plásticas y no desde la narración. Y nada, es uno de los directores más importantes de los últimos 30 años. Digo, esto se los digo porque si Fareta puede caer en ese error, y es un teórico del cine, un tipo que se dedica y que tenía una cátedra en la facultad, bueno, estemos atentos porque se nos puede colar algo que tenga que ver con lo reaccionario, que me parece que no está bueno. Bien, dicho esto, vamos ya igual, ahora se está por cortar, pero vamos a arrancar con el tema. Ah, no, quería leerles otra cosa de Krakauer que había anotado. Y fíjense lo que, ¿se acuerdan lo que describimos el otro día como las 6 partes de la tragedia? ¿Se acuerdan que era mito, personaje, pensamiento, ¿cómo se llama? Diálogo, lexis, espectáculo y música. Bueno, esas 6 partes, fíjense lo que dice Krakauer o la autora de qué tipo de cine cuestiona este autor. Igual, si se corta, esperen que se va a cortar. Hagamos una cosa, salimos y nos conectamos, porque si no corto el texto y es una pena. Bien, ahora sí. Lo que estoy con 2 computadoras, estoy que es un desastre, estoy como mareadísimo ya. Escuchame, Bueno, sí. Acabas de decir, si yo no entendí bien, mal, Sí. que todo lo que era exterior era cine moderno. Claro, en realidad, digamos, como está conceptualizado el cine clásico, es cine de estudio, fundamentalmente de estudio, sí. O algo. ¿Cómo? El Padrino Sí. lo toma como un clásico, pero tiene exterior. Mira, digamos, El Padrino es de 1972, creo. La 1 es del 72 o no me acuerdo si la 2. En realidad, o sea, el tema miren, hay un texto muy bueno de Borges que se llama Sobre los clásicos, que es bueno leer porque más o menos nos orienta. El tema es qué es un clásico y qué no. Pero en realidad yo no me refiero a lo clásico o a qué películas se convirtieron en clásico, sino a cierta periodización. ¿Quién hace la periodización? Bueno, la hacen diversos autores. Uno puede estar de acuerdo o no, a eso voy. El Padrino no estaría dentro del cine clásico, sino que estaría dentro de, yo diría, el cine moderno, de alguna manera. Un poco por el momento y siguiendo el lineamiento de Fareta, porque es un cine autoconsciente de sí mismo. El concepto de... ¿Cómo? Los puentes de Madison. Sí. No, eso es una película que tiene una narración clásica, pero digamos, es como una especie de, si yo te dijera, es como de un manierismo, porque no, es una película del 90, creo, que entraría para mí dentro de lo que sería cine contemporáneo. El tema es el siguiente, esperen, no se vuelvan locos, es así. El tema es así. El cine clásico cine clásico no solo por época, sino por estructura, por narración, por puesta en escena, por montaje, por el tipo de actuación y por el tema que trabaja. Eso tienen que pensar si estamos trabajando en la lógica o en la política de los géneros o la política del autor. Entonces anoten si quieren, hay 2 grandes como grupos en el cine, 2 grandes columnas. Si es cine de género o cine de autor. Si es cine de autor, ya es cine moderno, digamos. Si es cine de género, es cine clásico, pero no es del periodo clásico porque es una película del 90, pero sí Los Puentes de Madison, que género es un melodrama, esperen acá, es un melodrama. Entonces, claro, es una película, si yo te diría, es una película clásica en sus elementos, pero no es su época. ¿Se entiende, Salvador, más o menos? Sí, no en su época, chicos. ¿Cómo? Que no está hecha en su época. Claro, exactamente, es una película que tiene elementos de cine clásico en una época donde el cine tenía otro lenguaje. Ya tenía otro lenguaje, pensá que después de, o sea, en el momento de
Los Puentes de Madison se había hecho, por ejemplo, una película como, no sé, La Soga, que si bien La Soga de Hitchcock, que es una película hecha todo en plano secuencia, o Sed de Mal, o Touch of Evil de Orson Welles, que es una película también de cine moderno, sobre todo por su digamos, el primer plano es un plano secuencia. El artista, ¿cuál es el artista? ¿La de la francesa, Pedro? Ah, no, me lo mandó en privado. Bueno, decime cuál es, no importa, porque no me... Creo que es una película francesa nueva, pero no me acuerdo. No sé si es francesa, no sé bien de dónde es. ¿Fue una que se ganó el Oscar hace poco o no? Hace un par de años, sí. Claro, claro, esto está bueno igual. Recreaba, digamos, ese tipo de cine. Si no me confundo, es una película muda incluso. Exacto, claro. Yo te diría, yo no la vi, pero yo te diría que esa película seguro que responde al canon del cine posmoderno. Porque ya hacer una película clásica, como se hace una película clásica, es imposible, no sabemos hacerlo. O sea, ya no puede, o sea, Francis Ford Coppola no puede existir más. Fíjense, el año pasado, no, el anterior, cuando salió El Irlandés, no sé si la vieron, esa es una película clásica para Netflix. Pero ¿quién la hizo? Scorsese, que tiene 80 años, porque no la puede hacer otra persona. No es que no la puede hacer. Mi generación y más chicos no la pueden hacer. ¿Por qué? Y porque los materiales con los que contamos, no sé, la cosmogonía individual que cada uno tiene, el sistema de símbolos que uno trabaja, es distinto. Entonces es obvio que no puede ser igual, pero Scorsese sí puede hacerlo porque es el cine que hace él. Pero, por ejemplo, El Irlandés, yo diría, es una película clásica. Tiene una puesta en escena clásica, los personajes son grandes personajes. Fíjense que, no sé, comparen El Irlandés con una película de Jim Jarmusch, que no sé si les suena, es un director de cine contemporáneo, gran director. Jim Jarmusch, ya se los escribo para que lo googleen y lo busquen películas de él. Exactamente, gran película. ¿Quién dijo eso? Porque justo estoy con el chat abierto. ¿Hernán? Yo. Sí. A mí me encanta ese cine. Claro. Bueno, eso es cine contemporáneo. Se van a dar cuenta que es horizontalidad total, distinta narración, distinta elipsis, el corte es en otro lado, los personajes prácticamente hay como un cambio de lógica de la subjetividad de los personajes. Se van a dar cuenta que cierto cine contemporáneo, por ejemplo, de Jarmusch, vean una película que se llama Mystery Train, o Tren Misterioso, algo así creo que se llama, donde los personajes están como aletargados. Yo cuando era más chico, vos ibas al cine y los personajes eran totalmente proactivos, iban hacia algún objetivo. Bueno, ¿por qué? Porque la industria pide la lógica del héroe, o sea, el género te pide el héroe, ya sea el melodrama, el film noir, el western, el género que quieran. Cuando del género pasamos a la política de autor, el autor hace lo que quiere, fundamental. Y aparte porque después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano se da cuenta que la modernidad no está tan buena, sobre todo después de Auschwitz. Entonces, claramente hay como un cambio prácticamente de mentalidad en el mundo, por eso eso deviene en ese cine. Bien, más o menos se entiende esto, porque claro, tiene razón Salvador, digamos, uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Los puentes de Madison? Pero entonces, ¿qué cine contemporáneo? No, porque la puesta es clásica. Puesta clásica, que hoy quizás lleguemos a verlo, sí, tiene que ver fundamentalmente con el montaje. Cuando el montaje no devela su dispositivo, su procedimiento, estamos en el cine clásico, que es lo que se llama cine de la transparencia, o sea, cine del raccord. Les pongo un ejemplo muy precario con los elementos que tengo a mano. Soy como una especie de persona en un programa de cable. Tengo un encendedor y un lápiz. Bueno, si el personaje sale por acá, sale por derecha, en el otro plano tiene que entrar por izquierda. ¿Por qué? Porque la gramática del cine, para que no se vea el corte, requiere como esto así. Nada. En el cine contemporáneo eso está fracturado. No hay raccord. O sea, no hay respeto por el eje de acción, como se llama. O sea,
uno puede salir por acá y entra por arriba, entra por abajo, o sea, da igual. ¿Por qué? Porque justamente lo que se destruye después de los años 50, después de la posguerra, es el canon. El canon era el del cine clásico. ¿Se entiende esto? Esto, si alguien supiera, yo no, si supieran de música, se podrían dar cuenta perfectamente en qué momento se pasa de la música tonal a la música atonal. Entonces ahí se van a dar cuenta, digamos, ese es como el cambio. Que creo que eso tiene que ver con en qué clave está escrita cada partitura. La música tonal es la que todos reconocemos. Esto es Beethoven, eso es música tonal, y después está la atonal, que es música del fin del siglo XIX, principio del XX. Que suena otra cosa para nosotros. Esto suena mal, piensa uno. No, el canon está construido con la misma arbitrariedad que todos los demás. ¿Se entiende esto? Porque es bueno que lo tengamos claro, digamos. Bien, para hablar de canon, fíjense lo que dice Krakauer, o lo que dice la autora que Krakauer piensa de lo que es el cine clásico tradicional ya en 1920 y pico. Piensen que Krakauer es el primero, es el más grande de la escuela de Frankfurt luego, pero de teoría crítica. Fíjense lo que dice. Dice, en términos generales, el sistema clásico, o sea, el cine clásico, anoten si quieren lo que dice y se van a dar cuenta que es igual a la poética. En términos generales, el sistema clásico se define por los principios de la motivación causal. ¿Se acuerdan esto? Aristóteles, las acciones tenían que tener sí o sí una lógica causal, si no estaba mal. Si no, no era una tragedia perfecta. Todas las películas que podemos recordar del cine clásico tienen una lógica causal casi matemática. No así el cine moderno y el cine contemporáneo. Las cosas pasan porque pasan. De hecho, en Nomadland hay una causa de por qué ella se va al final. No, se va. Porque, es más, ¿hay una causa de por qué va hasta la casa en medio del hombre ese que la... No, no hay causa. Dice voy, después me voy, chau. En las películas de Jarmusch hay una causa de por qué los personajes, no sé, le roban... No hay... O sea, no es que no hay causa. Hay una causa porque si no, no hay relatos. Si no estamos en el ámbito del surrealismo. Yo no digo eso. Que de hecho el surrealismo justamente es una vanguardia de 1920... justamente para socavar estos valores modernos. Siempre piensen esto, estos autores que yo les voy a dar, algunos no, pero en general lo que combaten es la modernidad unida a la ideología burguesa. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque si uno no sabe con qué discutimos. ¿Saben cuál es el problema que tenemos ahora? Que no hay otra cosa que eso. Digamos, salvo algún tipo de feminismo. Pero todo lo demás es ideología burguesa. Yo no digo que esté mal o que esté bien, y aparte uno no, yo no me voy a poner a hacer la revolución acá en este grupo, y en ningún lado, acá tampoco. Lo digo, como para que piensen con qué discuten, porque si uno no sabe con qué discute. ¿Y con qué discute este tipo? Está discutiendo con esa moral que en principio sería decadente para estos autores. Bien, ¿cuál es la frase entonces, Juan? ¿Cuál es la frase? Sí, ¿Puedes repetirla? La de Krakauer. Sí. No, la de combatir la ideología, ¿cómo era? Combatir. Claro, estos autores de principios del siglo XX, entre ellos las vanguardias, no todas igual, pero en general sí, lo que quieren combatir es la moral burguesa que anida en la modernidad, en el pensamiento modernista, digamos, que ya a principios de siglo, hasta la Belle Époque, o sea, hasta los años 20, que fue el último momento donde cierta clase social americana era desbordada. Vean el Gran Gatsby, eso sería. El Gran Gatsby, ¿vieron? Bueno, eso. Hasta 1930, en el crack del 30 se corta todo. Guerras, posguerra, modernidad, parece que el mundo levanta porque viene el movimiento hippie, el movimiento de negros, el movimiento de mujeres, el movimiento gay. Bueno, 1972, los árabes dicen el petróleo no está barato, chicos, no está barato. Listo, y ahí viene la crisis. Consenso de Washington, bueno, ahora. Hice como un resumen de la historia del siglo XX medio aleatorio, pero es así, digamos, el cine se sirve de estas cosas. Bueno, entonces, él está discutiendo con esto. Sigo. El centramiento en la psicología.
Atención, psicoanalistas, que la anatomía es un destino. Atención, atención, ya se dieron cuenta acá que esto era todo trucho. Atención, bueno. Y las acciones de los personajes individuales, o sea, individualismo moderno. Ya fíjense que Krakauer ya se da cuenta. Una narración lineal y coherente, o sea que cualquier cosa que escape de la lógica aristotélica estaba mal. Dice, esperen un ratito, esperen que me perdí, una narración lineal y coherente. La verosimilitud, esto que hablamos el otro día, si la diégesis no presenta acciones verosímiles, está mal. Como si el arte tuviera que dar explicaciones de la realidad, cuando la realidad no da explicaciones de sí misma. O sea, es un disparate. Bueno, la inteligibilidad y la unidad de composición, principios que en conjunto aseguran el efecto de una diégesis, que es lo que vimos. ¿Se acuerdan qué era la diégesis? Porque por ahí los vimos en la primera clase y no se acuerdan. ¿Se acuerdan? Era como el universo simbólico, el universo que contiene una ficción. Dice, el efecto de una diégesis o mundo ficcional del film. Coherente y cerrada. ¿Se acuerdan? Aristóteles, una tragedia cerrada es una tragedia perfecta, una tragedia que todas sus partes tienen una proporción para dar un orden. Es lo mismo. A la que el espectador puede acceder como un invitado invisible. ¿Entienden esto de invitado invisible? Hay como una lógica de voyeur, de voyeurista, pero porque en realidad al espectador en la industria cultural se lo toma como un cliente. Entonces, la lógica de los estudios es, para que el espectador la pase mejor y sea más cliente, la ilusión tiene que ser total. Si no es total, no es un buen arte. O sea, si vos lo llevas a ver una película experimental rusa, al espectador no le va a gustar. Ustedes, ahora nos puede parecer medio un chiste, pero hasta hace 20 años era medio así. O sea, se
que pensarlo un poco más, por eso no quiero responderte, es sí. Yo no vi yo creo que hay otras películas de comedias, no sé si sobre el Holocausto, pero sí sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una que no sé si vieron que se llama Tener o no tener, puede ser una película de los años 40, o Ser o no ser, que es como un actor que hace de Hitler, no me acuerdo, pero esta película, La Vidas Bellas, si bien es una comedia, porque claramente es una comedia, yo no sé si no tiene elementos paródicos. Si tiene elementos paródicos, por eso digo, tendría que volver a verla. Por ejemplo, Sí. Bastardo sin Gloria es una película que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es una película posmoderna. ¿Por qué? Porque no repone la historia, digamos, la época del nazismo, sino que repone las películas del nazismo en una película contemporánea. Pero a mí me da la sensación, Salvador, que La vida es bella es una película clásica, con elementos de parodia. ¿Sabes por qué se me complica pensarla? Porque no es una película americana, es una película italiana. Y no sé cómo es la historia del cine italiano, o no sé en profundidad cómo es la historia, y qué tipo de relación tienen ellos con el nazismo, y qué tipo de relación tienen ellos con la comedia. Entonces se me complica por eso, pero está ahí, digamos. Igual lo digo ya, no hay películas, digamos, clásicas intrínsecamente. No sé, Pulp Fiction, para ustedes, ¿es una película clásica? ¿Cuál? Pulp Fiction, Tiempos Violentos, Ah, Perros de la Calle, ¿es una película clásica? Es una película que vio todo el mundo seguro, pero ¿es una película clásica? Pulp Fiction me parece que no, para nada. Claro, ¿y por qué pensamos que no? Por ejemplo. Ahora, si yo les Bueno, digo, porque no sigue todo un lineamiento, no, pero digo, es muy... pero pará, es un como clásico. película, un Sería un clásico. clásico, porque creo que lo que pregunta Salvador es eso, si es un clásico. Yo la verdad que no lo podría pensar. Pulp Fiction es un clásico. Ahora, Lo que el viento se llevó, ¿es un clásico? Sí. Bueno, Sí. todo eso está dicho, porque nadie lo puede asegurar, digamos, que Porque es un el, clásico. Sí, porque dime. el elemento clásico Ujú, conlleva la perdurabilidad en el tiempo. exactamente. Entonces, bueno, las obras relativamente cercanas en el tiempo, es difícil aseverar que son un Absolutamente. clásico, ¿no? Que van a Absol- seguir. Por ejemplo, yo te puedo absolutamente. decir, Matrix es un clásico, pero Claro. tiene una cercanía en el tiempo que no me permite, digamos. Exactamente, hay algo de la dimensión del tiempo que no tenemos en este momento. De igual manera, ustedes se van a dar cuenta que, sobre todo en cierta época, los clásicos tienen cierta característica. Fundamentalmente que trabajan el género. Siempre piensen esto, género, que es un tema que vamos a ver, porque para mí eh, es como clave para entender cuando uno ve una película, decir, ¿esto es de género o no? Si uno entiende eso, puede rápidamente empezar a entender, o por lo menos prepararse para saber qué va a ver, porque si no, no se entiende nada. Digamos, por eso Fareta es un fanático del género. Él piensa que el cine es género, no es otra cosa que género, digamos. ¿Quién? Ángel Fareta, este autor que yo les leí hoy, él cree que el cine es género, que surge digamos, a la sombra de los géneros cinematográficos, que se van inventando. Por ejemplo, el western es el género por excelencia, el musical es el género por excelencia en el cine americano. Acá en Argentina tendríamos, por ejemplo, el grotesco, por ejemplo, Esperando la carroza, es una película de género, por eso está también actuada, porque aparte es un género que tiene que ver con nosotros. El otro día, el martes, con los chicos de guión, hablábamos un poco de, bueno, por qué el cine argentino, o por lo menos cierta idea que uno tiene del cine argentino, que la narración es un poco débil. Hay una narración débil. Ahora les voy a leer una definición de narración que encontré, que me parece que está buena, eh, de por qué había como una idea de que el cine argentino es aburrido, que primero es mentira, porque acá hubo industria, hasta 1947, 50, hubo una industria del cine. De hecho, creo, si la memoria no me falla, pues creo que sí, Mirta Legrand, usted piensa que Mirta tiene 1000. Bueno, cuando era jovencita, actuaba en esas películas que son los estudios que continuaron después. ¿Se acuerdan? Argentina Sonofilm de los hermanos Mentasti, o Aries. Ah, los Bueno, estudios Sí. Aries. Aries. ¿Cómo, Lumiton. cómo?
estudios Lumitón. Alex. Claro, bueno, esos estudios, acá había una industria, de hecho, Argentina era como, de toda América estaba Estados Unidos, México, porque ustedes piensan que México filmó Buñuel, y Argentina. Y bueno, eso después del peronismo, pero no por culpa del peronismo, un poco sí, un poco no, bueno, no importa. ¿Saben por qué fue? Porque el peronismo dijo, traigan películas, pero no se pueden llevar los dividendos. Los americanos dijeron, ¿qué? ¿Qué no va a llevar dividendos? Si hacemos cine para la plata, ¿qué no lleva a llevar? Bueno, y entonces se empezaron a hacer unas películas americanas acá. Esto está contado en un libro muy interesante que se llama Babilonia Gaucha, de Diego Curubeto, que es Hollywood en Argentina, la Argentina en Hollywood. Y los americanos hacían unas películas de gaucho que no entendían nada, con sombrero de flamenco, cualquier cosa, no entendían nada. Bueno, claro, cualquier cosa. Bueno, y lo que empezó a pasar es que Estados Unidos empezó a encarecer el material fílmico. Cuando empezó a encarecer el material fílmico, mató a la industria del cine, que hasta los años 60, 70 había, digamos, cierta pequeña industria. Entonces, lo que empezó a pasar es que el cine argentino empezó a perder eso, empezó a perder industria. Cuando perdés industria, digamos, hay algo en la narración, ¿por qué? Y porque las cosas industriales o las cosas empresariales tienen como más desarrollo. Entonces, para lo que nosotros consideramos esto, el canon, digamos. Entonces, bueno, el cine argentino empezó a buscar más una narración más periférica, más lo que podríamos pensar hoy, lo que fue el boom del cine iraní, y empezamos a mirar como horizonte no a Estados Unidos, que era la industria, sino a Francia. De hecho, solamente en 2 países, o quizás en 3, el Estado financia el cine. Francia, Alemania y Argentina. El resto dicen, muchachos, ¿quieren hacer sus delirios? Bueno, consigan la plata ustedes, porque no vamos a pagar. Vamos, acá el Estado tiene una financiación. A mí no me parece mal, digo, es como, no sé, es para pensar. Bueno, Escuchame, ¿alguna pregunta más? Sí, Cinema Paradiso, sí. ¿es clásico? Es un clásico total, pero recontra. Tiene estructura clásica, personajes clásicos, final emotivo, tiene leitmotiv. Cuando vean una película con leitmotiv, o sea que tiene una banda sonora, donde el tema, que es una parte, si son un par de compases, se repiten, digan, acá hay un clásico. ¿Por qué hay un clásico? Porque si hay eso, hay industria atrás, es obvio, digamos. O sea, el cine contemporáneo está por fuera. Claro, exacto, claro. Igual es una gran película, a mí me gusta. Eso, digamos, es un melodrama, entonces, claro, es un género clásico, industria. Es así. Esto no está ni mal ni bien. Pero, digamos, nada, sí, es un clásico, sí, claramente. Bien. Continuamos un poquito más, porque así no nos demoramos. Bueno, entonces, lo que yo quería ver hoy son las 8 de la noche, hace como una hora que lo quería ver, era el tema del montaje. Bueno, se lo digo ya para tenerlo y después lo podemos ver la clase que viene. Entonces, habíamos dicho que el montaje, la lógica del montaje estaba dividida en 2. Uno es el cine de la transparencia, que se llama cine de la transparencia, y el otro es el cine dialéctico. El cine dialéctico es una especie de invención, el cine montaje dialéctico, no es, pero bueno, es cine también, porque para este autor, cine y montaje es lo mismo. Este autor se llama Eisenstein. Les voy a mostrar, justo se me corta, bueno, no importa, porque sí, quiero saberlo ya, porque si no, después entramos como en caos. Si yo les mando un link, ¿todos tienen la posibilidad de cliquearlo y verlo? ¿Sí? Es un link que va a YouTube. Alguien no tiene esa posibilidad, porque esto pasa, que yo les mando el link y siempre hay uno que no puede, y me dice, ¿qué hago? Y yo tampoco sé, porque yo soy un idiota, y bueno, esto es un caos. Entonces, lo digo ya para que... Es cliquearlo y te da el link. ¿Cómo? Si me lo mandás al WhatsApp, no te lo engancho mejor. Bueno, lo mando al WhatsApp si quieren. Acá igual, esperen que faltan 9 minutos, pero como es un poquito más largo, hablamos un poco más y lo mando luego. Bueno, lo que vamos a ver es un fragmentito, el más famoso, de
El acorazado Potemkin, que es una película, creo, aburrida. O sea, si ustedes están deprimidos y dicen, ¿cómo puedo ir más a fondo? Bueno, ves esa película y ya está, no tenés más, bueno. Pero que plantea una lógica de montaje que en 1920 y pico 30 no planteaba el cine americano, que era particularmente Griffith. Y lo que yo encontré y quiero mostrarles es el acorazado Potemkin, que sería montaje dialéctico, y cómo el cine americano lo tomó y replicó esa escena en dos películas más. En una como parodia y en otra directamente como pastiche, para que ya empecemos a entrar en lo que sería el cine contemporáneo. Hernán, no digas cuáles son las películas, ya te veo. Y te estoy diciendo que no lo digas, pero qué cosa, no lo digas. Bueno, y hay una más, que es parodia, que es pastiche en realidad, de Los Intocables. Entonces está Potemkin, cine clásico, si quieren, Los Intocables, que sería cine moderno, ahí medio hibridación, porque Brian De Palma es un gran autor, parece que hace películas medio boludas, pero no, es un gran autor, hizo Carrie, hizo Doble de Cuerpo, que es una es una remake velada de Vértigo. ¿Se acuerdan que está el héroe, que tiene una marca, que tiene, en vez de tener vértigo, tiene claustrofobia? Y es también una remake velada a un cuento, el primer cuento de la literatura fantástica, que se llama El hombre de arena. ¿Saben? Algunos, si leyeron Lo ominoso o Lo siniestro de Freud, que es un texto que les recomiendo, porque trata un poco de la percepción de lo siniestro, bueno, este texto, digamos, ese ensayito de Freud habla de eso. Nada, es como un autómata, es como esa lógica del autómata. Entonces, nada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El acorazado cómo era? ¿Acorazado? El acorazado Potemkin. Vamos a ver el fragmentito más famoso y después vamos a ver dos fragmentitos más de cómo el cine americano toma lo que le sirve, o sea, los americanos toman aunque no tenga que ver con su ideología, ellos se morfan todo, digamos. Y Brian De Palma hace una intertextualidad con esa película. Lo que tendríamos muy bien. ¿Cuál es la forma del cine? Ah, las películas, pero vos estás loco, encima en DVD. Estás demente. Bueno, claro, no. Te sobra el dinero. Te sobra el dinero. Nada, igual está bueno, o sea, está bueno para estudiar, digamos. Pues ya cuando uno ya las vio, ya está. Habría que pensar, porque yo no lo tengo claro, sinceramente. O sea, los autores dan explicaciones, pero no sé si me convencen del todo. Es por qué, o mejor dicho, qué necesidad tenía Brian De Palma haciendo una remake de Los Intocables, que era una serie de los 60, poner un fragmento, una secuencia donde remite al acorazado Potemkin. No, digamos, no se me arma la lógica, digamos. Es algo que podríamos pensar, si es una cuestión política, si es una cuestión puramente estética, si quería hacerle un homenaje, no sé, pero en el caso que uno quisiera hacerle un homenaje, bueno, más o menos, tributo, claro, pero el tema es por qué, porque uno no hace tributo en cualquier lado y en cualquier momento. O sea, yo no me pongo en la calle a hacer un tributo a Maradona y me tiran una pelota y yo hago el gol con la mano. O sea, no hago cualquier cosa en cualquier momento. Digo, ¿por qué en ese momento? Digo, no sé, como para pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Los Simpsons, que ahora estoy viendo todas las temporadas, desde las primeras temporadas, sobre todo las mejores, de las que son, desde la 4 a la 8, 9 más o menos, está plagado de citas en momentos que uno dice, ¿y por qué acá? Bueno, quizás el cine contemporáneo es eso, es una cita de otra cosa, o sea, resuelve una situación con una cita del propio cine, digamos. El tema es por qué en ese momento y no en otro. Pero bueno, esto de Palma me llama la atención. Entonces, lo que quiero que vean es esto, es, en el acorazado Potemkin, la lógica que se trabaja es el montaje dialéctico o montaje de atracción. Entonces, la unidad fílmica, que para el cine de la transparencia es el plano, es solo el plano, para Eisenstein es toda una unidad de secuencia, o sea, son varios fragmentos.
Después les voy a leer la lógica cinematográfica de El cine de la transparencia de André Bazin. André Bazin, ¿saben quién es? Es como el padre de los cahiers du cinéma. Es como el padre de todos ellos, que se pregunta por la ontología del cine, o sea, cuál es la especificidad del cine. Y su respuesta, después la vamos a ver, parte de cierto, digamos, de cierta lógica filosófica idealista. Entonces nada que ver con Einstein, porque Einstein era marxista, porque estaba en plena revolución rusa, por lo tanto la filosofía, o sea, la lógica filosófica que perseguía era el materialismo dialéctico o materialismo histórico, donde cada ente se piensa a partir de su contradicción interna. ¿Se entiende esto más o menos o les parece complicado? Díganlo ahora o callen para siempre. ¿Cómo? Más o menos. Hagan así o hagan así. Más o menos. Bueno, piensen esto. La lógica es, Platón, digamos, ideas platónicas, arquetipos trascendentes o inmanentes, o sea, materiales. Yo puedo pensar, lo digo fácil, yo puedo pensar que hay algo como no sé, el amor es un concepto que durante toda la historia de la humanidad se mantiene igual, y cuando yo digo amor me estoy refiriendo al amor, y cuando yo experimento amor, participo de esa idea abstracta, perfecta, trascendente, o que el amor es lo que surge entre las personas materialmente, o sea, situacionalmente. Y eso se va a pensar, o sea, se piensa el amor a partir de, supónganse, el odio, porque son dos elementos que están en contradicción, a partir de su diferencia, para que quede claro. Un poco el cine que hace Einstein es pensar el cine en su diferencia. Esto significa un plano de una cosa. Miren, ¿vieron La pistola desnuda 2? Vieja. Bueno, hay un momento donde Leslie Nielsen con la chica, con la novia, tienen sexo. Como no pueden mostrar imágenes de sexo, ¿qué hacen? Muestran fragmentos de otras películas. Por ejemplo, una torre griega que se levanta, un tren que entra en un túnel, una cosa de petróleo que saca petróleo. Bueno, eso es montaje dialéctico. Entonces es un fragmento, otro fragmento que nada que ver, conclusión, tuvieron sexo y él eyaculó. ¿Se entiende? Pero no es una sola imagen, son dos imágenes que no tienen nada que ver una con la otra, y la conclusión de sentido la saca el espectador. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, nos desconectamos, nos volvemos a conectar y les muestro los fragmentitos. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Vos la viste Los muertos no mueren? No, ¿de quién es? Jarmusch. Sí. La Con vi. Tina Fey. Bueno, esa es una película de autoconciencia, cine contemporáneo total. De género, pero ya el género parodiado, digamos, sí, totalmente. Fíjense, esta es una película de 1930, digamos, lo moderna que es, y el desinterés total en la transparencia del montaje, sino que cada plano vale por sí mismo. Fíjense ahora, ¿eh?
No tengo que ver. Perdón, yo no la veo, ¿eh? Ahí va. Esperen que ahí va. Bueno, ¿vieron todos? ¿Vieron? Bueno, fíjense que es una película. ¿No la viste? No. Pero mandé el link yo. En el chat estaba. En el chat. En WhatsApp y acá lo mandé, porque para que todos tuvieran acceso. ¿Cómo? Por la computadora no la vi, pero por WhatsApp En sí. el chat. En el chat de acá. No sé Bueno, cómo- pero por eso yo mandé el link por WhatsApp para que lo cliquen y que lo vean, como me lo habías pedido por WhatsApp, por eso lo mandé, como para nada, para que lo pudieran ver. Bueno, esto sería, digamos, la secuencia original, ¿no? Es una escena en medio de, como clave de lo que sería el cine casi primitivo, como de los orígenes del cine. Fíjense la lógica de montaje que tiene esta película, ¿no? Comparado con cualquier película de 1920. Fíjense que acá hay como una intencionalidad directa de que cada plano vale por sí mismo, no vale en relación a los demás en tanto transparencia y continuidad. Eso quiero que entiendan. Ahora, fíjense, esperen un cachito, fíjense lo que hace De Palma en los 80. Los Intocables. Exactamente, Los Intocables, esperen que se las dejo acá. Ahí va. Ahí va. Y lo mando en WhatsApp también, Salvador, así lo ves. Es el segundo link. Véanlo. Fíjense cómo está integrado otra cosa. Juan, ¿te puedo confesar algo? ¡Sí! No hable. Vos sabés que hace más de 30 años que la veo y todavía me sigue poniendo la piel de gallina porque es la película que más me gusta. Sí. Es la película que más me gusta de todas. No te lo quería decir, pero es la película que más me gusta de todo lo que vi en mi vida. Más que Star Wars, más que cualquier otra cosa. Me vas a hacer llorar. Oh. Justo. Bien. Bueno, esperen un cachito. Y ahora
por lógica, esta quizás no la vieron, seguramente sí, pero bueno, antes hagamos un comentario. Fíjense cómo, por alguna cuestión, Brian De Palma decide hacer un homenaje al cine, a un cine que nada que ver con el cine americano, que tendría que ver más con el cine clásico, con el cine ruso, más cercano a al cine experimental, porque hay que decirlo, en realidad el cine americano, vía la industria, fue el cine que se impuso a nivel imperial, digamos, global, y bueno, otras cinematografías quedaron más devastadas, digamos, o sea, no lograron imponer su forma narrativa. Si supónganse la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado, que la ganó, de hecho, la Unión Soviética, pero hubiera impuesto, hoy por hoy, para nosotros un clásico sería El acorazado Potemkin, pero un clásico como Casablanca, digo, como, digamos, a ese nivel. Ahora, lo que queda preguntarse es por qué un director contemporáneo postmoderno, cuando tiene que resolver una escena de acción, busca un fragmento de una película de 1920 que no tenía nada que ver, que eran obreros corriendo del ejército zarista en plena revolución de 1905. Bueno, queda la pregunta abierta. Yo no tengo la respuesta, o sea, sinceramente. Pero es interesante preguntarse por qué. ¿Por qué los directores hacen eso? ¿Por qué lo que antes era el impulso moderno de crear algo nuevo, ahora es pensar en el pasado y buscar a Einstein para una película que trabaja Kevin Costner y Robert De Niro? ¿No? Digamos, es una pregunta que les dejo, porque, digamos, ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué pasa esto? Si es arbitrario, si es como dice Hernán, es un homenaje, es una cita. Jameson, en el texto que yo les di, que no sé si empezaron a leer, pero bueno, léanlo, tiene una explicación, tiene varias. Una de las cosas que dice es que la lógica del tercer estadio del capitalismo, que sería en el que estamos ahora, que es el capitalismo tardío, o sea, el capitalismo que ya no pasa por la producción, sino que el dinero se genera a sí mismo, lo que impide es, o lo que está fracturado es la lógica del progreso. Entonces, lo único que les queda a los sujetos, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pero eso es ideología también, Nora, o sea, eso es una ideología. Yo no sé si hay o no, sinceramente, pero digo, es por lo menos curioso y hay que pensar cuál es el movimiento de por qué un autor como De Palma, que es un autor medio, digamos, de siempre crear formas nuevas, porque es el heredero directo de Hitchcock. O sea, cuando vean películas de Brian De Palma, lo van a ver a Hitchcock. Básicamente, cuando vean, por ejemplo, ¿vieron La Isla Siniestra, Shutter Island? Bueno, es un ejercicio de estilo de Hitchcock, digamos, sobre todo por las figuras, porque repite los motivos, hay gente colgando, esa gente colgando es porque Hitchcock era católico y para él el hombre estaba en situación de caída permanente. Si ven sus películas, siempre hay gente que está colgando de algún lugar, o del Monte Rushmore, o cuando empieza Vértigo, bueno, etc. Entonces, nada, ¿por qué? Si Hitchcock era un autor, digamos, moderno, ¿por qué él hace otra cosa? Bueno, nada, es una pregunta que yo les dejo porque yo no tengo la respuesta. Una respuesta que diga, bueno, esto pasa por esto. O sea, yo les puedo decir, bueno, una película que tiene elipsis, supónganse en guión, una película que tiene elipsis radicales, lo que quiere es un ritmo estructural más rápido. Por ejemplo, Snatch, Cerdos y Diamantes, que no sé si la vieron esa película. Bueno, es una película que tiene cortes muy vertiginosos. ¿Por qué? Porque el ritmo de la película es vertiginoso. En cambio, 2001 de Kubrick tiene tiempos mucho más dilatados, las elipsis son más cortas. ¿Entienden, chicos, o no? Porque si no, ¿sí? Bueno, entonces, yo eso sí puedo responderlo. Ahora, ¿por qué Brian De Palma toma un fragmento de una película rusa de 1930 para Los Intocables? Me excede. Pero está bueno verlo también. Y como es todo, y el capitalismo toma, regurgita, produce, regurgita, come, hay una tercera versión, ya no parodia, esto sería una parodia. ¿Por qué? Porque la parodia, justamente lo que parodia, es un estilo definido, o sea, Einstein. Ahora, fíjense cómo trabaja el concepto de Jameson de pastiche
Ay, no, esperen que me equivoqué. Esperen que me equivoqué. Esperen un cachito. Seguro que la vieron esta, bueno, seguro. Ahí va, ¿eh? No les digo cuál es, véanla. Ahí va. Lo mando por WhatsApp también. ¿Cómo hago para verla acá en la pantalla de la computadora? ¿Qué tengo que apretar? ¿El chat? Clica el link. Con el nuevo Point Smart de Mercado Pago, vendés y cobras al instante. ¡Miren, es el presidente! ¡Y el Papa! ¡Oh, Dios mío! ¡El comando de carteros cabreados! Ah. ¡Un momento, no lo tire! ¡Devuélvame a mi bebé! Avisen cuando terminan, así. Bien. Bueno, ¿llegaron a darse cuenta entonces, más o menos, de cómo son los tres momentos? Yo creo que este pequeño fragmento, que ya este último es, bueno, ya es como desmesurado. Sopilante. Claro, es muy bueno, es muy bueno. Obviamente, no sé, yo cuando pensaba en la clase para hoy dije, no podría asegurar que el director de La pistola desnuda supiera digamos, la cita de los intocables tiene que ver con Einstein. No lo sé. Yo supongo que sí, porque esos tipos son tipos muy formados. Pero bueno, en principio estaría parodiando a Brian De Palma, que Brian De Palma a la vez está parodiando a Einstein. Nada, esto sería un buen ejemplo de lo que es un pastiche. Cuando ustedes estén frente al pastiche y dicen acá hay cine postmoderno, estamos frente a un objeto de postmodernidad. ¿Por qué? Porque lo único que nos está solicitando afectivamente no es solamente el humor, que sí, sino también es una intencionalidad nostálgica. Lo que es raro, y por eso digo que es pastiche, es porque cuando esta película sale, que es del 93, supónganse 93, 94, la película que está parodiando es del 89, 88. Está muy próxima en el tiempo. En general, las grandes parodias se hacen con algo muy distanciado en el tiempo. ¿Por qué? Porque para parodiar algo, eso que fue parodiado tiene que ser convertido en tópico. Si no, no funciona. Digo, cuando Brian De Palma hace una cita paródica narrativa de Vértigo, que es Doble de Cuerpo es 1984-85 y Vértigo es de los 60. Entonces ahí hay 20 años y ya Vértigo se había convertido como en una especie de ícono del cine, sobre todo de Hitchcock, digamos. Pero acá es muy cortito el tiempo, entonces bueno, no llega a ver, como comentaba creo Gladys, el espesor histórico no arma todavía digamos, la iconografía necesaria para la
para el goce nostálgico, digamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, más o menos, porque hoy fue bastante como muy teórica la clase, aunque tuvo ejemplos. Más o menos la siguen bien, ¿no? Díganme cómo vienen, porque por ahí es un lenguaje, digamos, esta materia o este curso no se puede hacer de otra manera, porque si no les estaría chamullando, o sea, digamos, tienen estas son las palabras que son, pero si les parece muy complicado, ¿cómo se sienten frente a lo que estamos viendo? ¿Se pierden un poco? No, yo te voy entendiendo más. Más, bien. Soy la que, con ejemplos es comprensible, bien. ¿Qué más? Díganlo ahora o callen para siempre. Lo que pasa es que vos nombrás muchas cosas que nosotros a veces primero no entiendo y después que no vi. Entonces, pero Ok, buenísimo. Está bien, está bueno eso, está bien. Claro, Pedro me dice, claro. Sí, la idea sería hacer algo bastante, o sea, mi idea que creo que se las dije al comienzo de la clase, hoy nos quedamos un ratito más porque tengo ganas de quedarme un ratito más, que es que ustedes tengan herramientas de análisis, simplemente eso, ese es el modesto, digamos, o la modesta intención del curso. Por lo menos a mí, bueno, es a lo que me dedico, cuando, por ejemplo, el otro día que vi Brasil, yo todo el año pasado y volví a reestudiar todos estos temas que los había estudiado cuando estudié cine, porque yo daba clases de guión. Y ahora que veo una película, digamos, me pasa que tengo como más, o sea, lo que me pasó a mí el otro día viendo Brasil, me gustaría que les pasara a ustedes, que empiezan a ver algo y se empieza a multiplicar el sentido, es decir, mirá, está trabajando una distopía. ¿Por qué? Porque el cine contemporáneo toma bueno, todo eso. No es un saber tan esotérico, digamos. El cine tiene 100 años o 110 años, digo, es un saber que se puede aprender. Para que ustedes vean, por ejemplo, vean Nomadland y digan, como dijo Juan, es una película contemporánea, hibridación con moderna, porque es una película horizontal, no tiene eje vertical. Bueno, y esto, y van y lo comentan con alguien, y la película se empieza como a multiplicar, se empieza como empieza a multiplicar su sentido, porque en realidad de lo que se trata, y me pongo un poco kantiano con esto, es que cuanto uno más categorías tenga para comprender un objeto artístico, más puede disfrutarlo. En principio, diría eso, digamos, ¿no? Cuando uno tenga más una finalidad sin fin, como define Kant la estética, o sea, que uno se enfrenta a algo y tiene ciertas categorías. Por ejemplo, yo si me enfrentara ante una escultura, no tengo o ante ciertas instalaciones, por ejemplo, de arte contemporáneo, acá en el Mamba, que no sé si fueron alguna vez, que por ahí hay una banana y una cinta scotch, y bueno, y eso sale $15.000. Yo no tengo, no, o sea, yo sí tengo esas categorías, pero supónganse uno y dice, bueno, ¿y esto? ¿Pero esto qué es? Y bueno, uno tiene que pensarlo con otras categorías. Si uno piensa lo mismo, la banana, y cuando ve la Capilla Sixtina, tiene un problema. Entonces, de lo que se trata es ver, más o menos ver, cuántos múltiples planos atraviesan un objeto cinematográfico. ¿Se entiende más o menos el objetivo? ¿Sí? Bueno, entonces, para la clase que viene, lo que vamos a terminar de ver hoy, que no vimos, es un poquito más de montaje, que me parece que está bueno. Si pueden, vean una película que se llama Lucy. Creo que está en Netflix. Sí. Lucy, que es de Luc Besson, que es un gran director, y van a ver ahí algunos elementos de montaje dialéctico, montaje digamos, marxista, o montaje que sigue la lógica del materialismo histórico o materialismo dialéctico. Esa sería la ideología de ese tipo de cine o de ese tipo de montaje. Es muy importante, esperen que escribió justo alguien, la que protagoniza Scarlett Johansson, exactamente, sí.
es de Luc Besson, que se van a dar cuenta que tiene momentos que hay una situación, una escena diegética X, y hay un plano que corresponde a otro espacio-tiempo, que el cine de industria, el cine de género, no soporta ese tipo de cambios, porque cuando la ilusión real o la ilusión o la intención de realidad que tiene el cine se fractura, para la industria hay un problema. No, se develó el dispositivo. Es casi como que se vea un micrófono entrando por arriba, digamos, tiene ese valor. Entonces, vean por qué el director hace eso, cuál es el sentido de que eso pase, digamos. Y lo que vamos a intentar ver también, ya me estoy quedando afónico porque yo grito en mi cuarto, no sé por qué, pero grito, bueno, estoy quedando afónico, bueno, es un extracto del libro que funda de alguna manera la estética de Estás congelado, Juan. ¿Cómo? Estás congelado. Estoy congelado, pero ahí yo me estoy moviendo, ¿no? Yo veo que me muevo. No, estoy como que me muevo, veo que todavía estoy Sí, yo vivo. veo bien. Estoy vivo. No quiero matarme antes de tiempo. Paren. Entonces, la lógica de André Bazin, de su libro ¿Qué es el cine? Ya miren el nombre, ¿no?, del libro, ¿Qué es el cine? Donde él se trata de preguntar justamente cuál es la ontología del arte, o sea, ¿para qué sirve el arte? Pero la pregunta es engañosa, o mejor dicho, es, al decir de Borges, un ingenioso sofisma, porque el cine tendría que tener un ser y un fin, por ejemplo, ¿no? Podría no tenerlo y ya. Entonces, la respuesta que daba Zen, a mí me parece que está bueno obtenerlo porque él es el padre de principalmente como la renovación total del cine, que se llama Nouvelle Vague, que sería la nueva ola. Digamos, dentro de los que salen Truffaut, ya murió, Godard, Eric Romer, bueno, otros que ¿Cómo? Nadine. ¿Cuál? Ah, sí, claro. Entonces, ¿Es verdad? exactamente, es verdad, exactamente. Bueno, todos esos autores, yo les confieso, no soy muy fanático de ese cine. Un poquito, lo veo porque, bueno, porque tengo que clase, pero no soy, o sea, me cuesta ver esas películas. Tengo que reconocerlo que mi percepción por ahí no está ahí. Sobre todo porque estudié cine y me tuve que bancar compañeros que se volvían flasheando que estaban en la París de Baudelaire. Estábamos ahí en San Telmo, ¿viste? No estábamos en la París de Baudelaire. ¿Qué te haces el intelectual? No sos intelectual. Bueno, tuve que bancarme esa gente, entonces me digo que quedé como con un problema con ese cine, pero no importa, igual, digamos, tiene valores como para poder pensar. Y digamos, todo parte de André Bazin, que es el que más rápido muere, digamos, pero es el que funda ¿qué es el cine? Lo que sería la ontología del cine. La pregunta que se hace él, que se las dejo para la clase que viene, es cómo salvar al ser, dice él, cómo salvar al ser, o sea, cómo salvar al individuo, digamos, por las apariencias. Apariencias, porque acá hay una lógica platónica. O sea, el ser es algo trascendental y la apariencia es algo degradado. Para Bazin. Y lo que él pregunta es, ¿cómo el cine, que es pura apariencia, puede salvarnos a nosotros, puede hacernos mejor? Esa es la pregunta que hace Bazin. Digamos que yo creo que deberíamos hacérnosla todos, de alguna manera, como espectadores de cine o consumidores de cine, consumidores, yo diría, de por qué vemos cine. Es una pregunta que nadie se hace, uno lo ve como, lo digo, cuando uno ve cine, ¿qué espera? Digamos, ¿cuál es la expectativa que tiene? Porque uno medio se emociona, o sea, se afecta por lo que ve. Ahora espera, a ver, esperen que Hugo dijo... El cine es un libro, ¿no? ¿Cómo? ¿Es el cine, es un libro? Es un libro, sí, es un libro carísimo, sí. Lo ahora tenemos. con el cine, con los... ¿Cómo? ¿Lo encontramos en internet? Mira, es un libro que yo no tengo, digamos, materialmente porque es muy caro. Creo que está en internet, o sea, yo tengo como fotocopias,
pero creo que en internet está. Lo que pasa es que es un libro clave, es un libro muy caro, no se consigue porque es un libro español. Tampoco les digo que lo lean, porque es un libro teórico que trae que nada, esto repone como todo el cine hasta 1940 y pico. Por ahí es medio aburrido. Tiene partes buenas del western, está bueno el libro, pero nada, yo tengo que estudiarlo, pero no sé si se los haría comprar. Sí les diría que compren este que les dije, de Cuenco del Plata, que también es súper teórico, cine y experiencia, pero el de Bazén no hace falta. Entonces, lo que vamos a ver es cómo plantea él, o cuál es la lógica que él tiene para decir el cine es esto, digamos. El cine tiene esta función. Esta es la única función que tiene y es para lo único que sirve. Y cómo desde lo que dice él, que es un crítico, a partir de ahí sale, digamos, una nueva forma de ver el cine, a partir de procesos históricos, procesos sociales, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta? El cine es el fraude. Claro, sí. ¿Qué quiere el cine todo? ¿Qué puede algo? ¿No? Esa pregunta que hace Godard. Sí, exactamente. Sí. El cine es un invento sin futuro, dicen los hermanos Lumière. Bien, ¿alguna pregunta? Lucy, ¿está en Netflix? Yo creo que está. Que yo la vi en Netflix, por lo menos, sí. ¿Alguna otra? ¿Algún tema que les haya quedado así? Te quería decir, Juan, si se puede, si me da permiso, sí. Hay un festival de cine por internet, si alguien te gas, es el FISIC, que es el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que empezó ayer. Y se pueden meter, pueden encontrar, hay películas documentales. Ayer me vio uno excelente, que se llama Esquirlas, de una chica. Sí, la vi. Bueno, si excelente. Documental. ¿Podrás mandar el link al grupo de WhatsApp? Dale. Me recuerdan a quién tenía que agregar, a Gladys, ¿no? Que me mandaste mensaje ya. Perfecto. Bueno, entonces, estaría bueno, no ahora, pero por ahí que ya vayan pensando que por ahí, en 2 o 3 clases más, lo que podemos hacer, si les interesa, es empezar a mandar una película por semana y que el que quiera puede hacer una pequeña crítica tipo 10 renglones de qué elementos de lo que venimos viendo leyó en la película, digamos, que me parece que está bueno porque si no uno mira una película medio como un espectador lato sensu y no como una especie de crítico donde se activan por decir de alguna manera, las capacidades cognitivas. Si quieren y tienen ganas y tiempo. Pero como estamos en una pandemia, yo podría mandarlos a ver la saga del Padrino, que lo van a hacer, porque tienen mucho tiempo libre. Pero bueno, porque me parece que no es lo mismo ver una película, digamos, como espectador, así que va al cine, que hacer un análisis medio en simultáneo con la película, porque creo que empiezan a emerger un montón de sentidos que antes no estaban, lo cual demuestra que el sentido está dado por el lenguaje. Perdón que me puse lacaniano, pero es así. O sea, el sentido lo da el lenguaje, no sucede en otro lado más que ahí. Entonces, si quieren, en 2 o 3 clases más podemos empezar. Yo les puedo mandar a ver películas muy puntuales que les van a parecer quizás extrañas, para ver qué ven de ahí. Por ejemplo, una película toda filmada con un iPhone 5, por ejemplo. ¿Cómo? Hay toda una película que no les voy a decir porque ya la van a ir a buscar, no. Y no sé ni dónde está, tengo que buscarla. Toda filmada con un iPhone 5, increíble. Sí, increíble. ya sé. No digas cuál es. Pues hay otra película, que también cine contemporáneo, que toda la imagen que tiene, o sea, toda la representación que tiene es del mundo de la moda, por ejemplo. Es una película que todo está filmado como si fuera una publicidad de Gucci, supónganse. Pero es una película, es un drama, pero está filmado así. Como para que empiecen a pensar en qué elementos están en juego en el plano, en la imagen, en la representación, en la narración, en el diálogo. Las 6 categorías que vimos de Aristóteles. No hay más que eso, digamos. ¿Está bien?
Entonces, clase que viene vemos cine y montaje de la transparencia y vamos a empezar un poquito, que yo creo que a Nora y a Feliz ya lo vimos en el curso que hicimos en el verano, pero lo vamos a retomar, que son la trama, lo que es la trama, y un poco el género también. Trama y género, que son temas bastante importantes, en principio porque cuando uno se enfrenta con cualquier película, lo que primero aparece, como somos seres del sentido, es el sentido de lo que está pasando. Es lo que primero leemos, sentido, hay trama, digamos, uno no se pone a ver una película y dice, voy a disfrutar el tiempo de la película, el tiempo, a ver cómo trabaja el tiempo. No, uno ve la trama, lo que pasa. Entonces digo, para ser un poco menos aristotélicos, que no está mal, pero serlo, pero digo, para ser un poco menos aristotélicos, ver cómo podemos enfrentarnos a un acontecimiento cinematográfico sin las categorías con las que fuimos enseñados a leer una película, para decirlo así. ¿Está bien? Bueno, 9 menos 10, Pedro me va a matar. Les mando un beso. Chau. Nos vemos. Ahora les mando Feliz día mañana. el libro. Feliz día a todos. Gracias. Sí, feliz Gracias. día, sí. Chao, chicos. Feliz Chao. día para todos. Nos vemos. Gracias.